Ok, entonces, bienvenidas, bienvenidos. Nos convoca hoy una temática súper interesante e importantísima para todos los que nos dedicamos a los procesos de transformación humana, para todos los que hemos soñado alguna vez acompañar a otros en sus caminos y en sus ejercicios de autoexploración y trascendencia. Y por supuesto que todo esto está dentro del marco del lanzamiento de nuestra certificación que hemos denominado Facilitadores Master K, Coaching y Psicología Transpersonal para la Transformación Humana. Arrancamos en enero, así que estamos muy contentos. Se vienen sumando muchas personas. Algunas de ellas están aquí y segurísimo vamos a tener un grupo súper bonito. Eso, vamos a silenciar a Juan. Tenemos una temática que hemos denominado la relación terapéutica, una perspectiva desde la mirada humanista y transpersonal alrededor de lo que significa este ejercicio del encuentro sagrado con los otros. Desde la perspectiva humanista tenemos una premisa muy importante, y es que consideramos que todos los ejercicios de transformación y todo aquello que sane se da en el proceso relacional. Y nos vamos a dedicar esta horita a escudriñar un par de elementos de por qué es tan importante para nosotros la relación y cómo llevar a la relación terapéutica algunos elementos que seguramente son puntos plus adicionales que a nuestro juicio hacen la diferencia con otras posturas del coaching y de la psicoterapia. ¿Bien? Entonces, como es habitual, les voy a compartir una presentación pequeñita de lo que nos convocó hoy en esta masterclass. Alejandra, ¿me haces una señita si se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir adelantando varios elementos. Primero tendríamos que empezar a decir que la existencia humana es una relación. ¿Qué significa esto? Que estamos siempre emergiendo de un mundo relacional. Cuando nosotros, decíamos en alguna masterclass anterior, cuando nosotros llegamos a este mundo, no llegamos solos. Hay una mamá, hay un papá, hay un proceso de concepción, alguien nos recibe. Y desde ahí, por supuesto, inauguramos un mundo relacional. Hay un algo allá, hay un otro, lo otro, hay un mundo que nos recibe. Hergen diría que estamos siempre emergiendo de relaciones. No podemos poner poner un pie fuera de las relaciones. Incluso en nuestros momentos más privados, donde estamos quizás en un mundo interno o en un diálogo, una comunicación interna, estamos en relación con otro. Voy a adelantar algo que está en una diapositiva más adelante. Dirían las posturas más existencialistas que no existe seres sin mundo, ni mundo sin seres. Siempre que estamos hablando en referencia a. Y esto parece algo obvio, pero cuando le damos el foco adecuado, la obviedad se convierte en un encuentro importantísimo a la hora de trabajar. Ya miraremos por qué. Digamos algo que es básico en el mundo de lo psicológico. Solo yo puedo decir yo por mí. Solo yo puedo decir yo por mí. Eso es claro. Si tú dices yo, ya estás hablando de ti, no de mí. Sin embargo, lo que hemos descubierto en los procesos de desarrollo es que solo puedo decir yo en referencia a un tú. Solo cuando hay una referencia de algo, de alguien allá afuera, es que puedo empezar a generar mi identidad
a generar mi postura identitaria del yo. Y esto empieza nuevamente a inaugurar un proceso de desarrollo larguísimo que segurísimo se da a lo largo de la vida. Cuando logro hablar de un tú, empiezo a entender que allá afuera hay alguien con quien interactuar. En algún momento del proceso evolutivo, logramos además decir nosotros. Quiero hacer un alto ahí pequeñito. Cuando solo estoy centrado en el yo, aun cuando referencio el otro, cuando estoy muy referenciado en el yo, pues aparece esta idea existencial egocéntrica, donde todo gira alrededor mío. Ya hemos visto esas posturas del proceso psicoevolutivo, donde el niño dice, esto es mío, mío. Y por más que podamos considerar a los niños seres espirituales, en ese punto del desarrollo no hay nadie más egoísta, ¿sí? Que un niño de 3, 4 años, ¿sí? Donde está diciendo, esto es mío, ¿sí? A pesar de que tenga muchos juguetes, esto es mío. El mundo gira alrededor de él. Tanto que incluso puede llegar a pensar que las nubes se mueven porque él se mueve. Está muy autorreferenciado. Pero en ese proceso evolutivo llega el nosotros, que es un salto interesante, vertiginoso, alrededor de poder entender que no solamente soy yo, que no solamente eres tú, sino que somos nosotros. Y del nosotros emergen muchas cualidades. La siguiente diapositiva hablará un poquito de eso. Entender el nosotros es entender un mundo etnocéntrico, donde ya no giro alrededor mío, sino alrededor del grupo. Pasa mucho en la adolescencia, donde mi grupo de pertenencia, mi grupo de referencia es muy importante, a tal punto que a veces sobrepasa su importancia al yo. Yo quiero una cosa, pero el grupo quiere otra, el grupo jalona, el grupo influye, así que me voy hacia ese lugar. Y aparece el nosotros. Puedo amar a mi equipo, puedo amar a mi tribu, puedo amar a mi familia, pero quizás no amo a todas las familias, quizás no amo a todos los grupos. Y paulatinamente llegamos al todos nosotros. Puedo pensar que lo que me pasa a mí también puede estar en relación con lo que le pasa al resto del mundo. Quizás me involucro con lo que pasa allá al otro lado del hemisferio, quizás estas grandes temperaturas en Australia, todo lo que sucede, todo el cambio climático, no solamente me compete a mí, sino a todos nosotros. Todo esto es un mundo relacional. Ahí aparece la totalidad, hay algo más grande que nosotros. Y cuando aparece la totalidad, como veremos en breve, aparece una noción, que es una noción a nuestro juicio más espiritual del mundo relacional. Dentro de mis palabras y dentro de lo que estoy desarrollando, aparece lo paradójico, que ya les explicaré un poquito de eso. Todo este recorrido vamos a tratar de hacerle un discernimiento de cómo se da y cómo opera en el mundo relacional. Vamos a leer apenas algunas ideas de lo que puede ser la emergencia, lo que emerge del mundo de la relación. Puede emerger lo que soy. Decíamos ahorita, decir yo es en referencia a ti. Cuando yo digo yo soy psicólogo, lo hago en referencia a un status quo, a un rol, pero yo no soy psicólogo simplemente por tener un cartón colgado en mi oficina. Soy psicólogo porque hay consultantes. Soy psicólogo porque hay un escenario donde voy a hacer cosas. Soy psicólogo porque alguien confía en mi quehacer y viene a mi consulta. Lo que yo soy está en referencia a un alguien que acepta o que me ofrece eso que yo soy. ¿Sí? Lo que soy estando contigo, este es otro elemento. Yo soy esto, puedo tener todo, pero estando contigo me pasan cosas que no me pasan cuando estoy solo.
ese mundo relacional. Y aunque no estuvieras, estoy pensando, ¿y qué sería si estuviera con esta persona? ¿Qué sería si me dijera que sí? ¿Qué sería si me aceptara? Hoy pasa mucho en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa si no me dan un like? ¿Qué pasa si no tengo este número de amigos o de seguidores? Hay cosas que emergen en mí que están inmersas en un mundo relacional. Lo que somos juntos, diría por ahí un gran terapeuta, que somos más que la suma de las partes. ¿Quién soy cuando estamos juntos? Lo que creo que me das. Tengo unas ideas de lo que creo que me das. Tengo unas ideas de lo que me gustaría que me dieras o de lo que yo puedo darte. Todo esto emerge de un mundo siempre en relación. No hay forma de estar por fuera de relación. Hay alguien que hace un ejemplo muy interesante. Dice, sí, hay gente que se va a una gruta, los ermitaños que se van allá a meditar. Pero ese ermitaño se está retirando de alguien, se está retirando de un mundo. Y aún así la gruta es el mundo. O sea, no hay forma de, al menos en el terreno existencial, de no estar permeado por esto. Pero a veces yo pienso, ¿sí? Que tú puedes darme cosas. Pero a veces entiendo lo que no puedes darme. Frente a ti descubro que hay cosas que no puedes darme. O hay cosas que me diste y no sé cómo asimilar. Muchas personas en el proceso terapéutico dicen, papá no me abrazó. Y empezamos a indagar y resulta que sí le abrazó, pero quizás no le abrazó lo suficiente. Y nos quedamos con la idea relacional de que no me abrazaron. ¿Sí? O sea, lo que me diste no lo supe asimilar. O lo que me diste no fue suficiente para mí. ¿Sí? Todo esto emerge de estos terrenos. Demos otros ejemplos interesantes. Lo que busco de mí en ti. Los psicólogos, los terapeutas, los coaches conocen de esto, ¿no? Estas proyecciones que hacemos en los otros o con los otros o para los otros. Lo que busco en ti que no es tuyo. Lo que es mío y no lo veo en mí, sino que lo veo en ti. Y así podríamos pasarnos horas hablando de todas las emergencias, todo lo que emerge de un mundo relacional. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, inquietud, duda o cualquier comentario, levantan la manito con este stickercito que hay acá para yo poder verlos y paramos. ¿Sí? Todos seguramente recuerdan, bueno, espero que todos, esta película es un poquito viejita, ¿sí? El náufrago, ¿sí? El náufrago da algo muy, muy interesante de esto que estamos hablando. Nos deja ver cosas muy interesantes de lo que estamos hablando. La existencia humana es relación, pero resulta que el náufrago no tenía, pongo entre comillas, con quién relacionarse. ¿Sí? No tenía con quién relacionarse. Y es tanta la necesidad de relación. Eso que acabo de decir es aparentemente es una contradicción. Siempre está en relación. ¿Sí? Siempre estaba náufrago pensando en la novia que dejó, en la prometida que dejó, ¿sí? En su rol como empresario, en FIDEX, algo así será la demanda de empresa. Siempre estaba en relación. Pero en el terreno de la película, él no tiene a quién contarle historias. Él no tiene a quién contarle sus elementos, lo que estaba viviendo, los días que se estaban acumulando alrededor de la soledad. Así que crea a Wilson, ¿sí? Un balón, ¿sí? Creo que de voleibol, que le pega, estando su mano herida, y aparece y dibuja una cara y le pone todo esto que vemos en las fotos. Y empieza a dialogar con Wilson.
y empieza a tener una relación, un mundo relacional con Wilson. ¿Qué sucede? Que es tan importante la relación, es tan necesaria y es tan vital a la hora del existir que necesitamos esta experiencia. Ahora miraremos cómo esto se lleva al terreno de lo terapéutico, ¿sí? Lo cierto es que el mundo relacional es allí donde se forjan las más bellas de las aventuras, como los más grandes de los dolores. Siempre que alguien viene a un proceso de transformación, termina hablando de una parte de él, ¿sí? Cómo me relaciono con mis partes, o termina hablando de un otro o lo otro. Aquella persona que me fue infiel, aquella persona con la que no logro llegar a un acuerdo, aquel jefe que me habla demasiado al oído, ¿sí? Aquella, uh, no sé, aerolínea que no logré completar o cuadrar mi vuelo. Siempre hay un alguien. Y como decíamos, se forjan bellas aventuras ahí, pero también grandes dolores. A la vez, o más bien, aún así, somos seres relacionales. No hay seres sin mundo, ni mundo sin seres, como ya lo hemos dicho. Dejando claro en el terreno de lo relacional, de lo cotidiano, cuán importante es el mundo relacional, vamos a hacer un puente hacia el terreno de lo terapéutico. Cómo en medio del proceso de la terapia o de los encuentros de transformación que hacemos terapeutas, psicólogos, coaches, cónsulos, los que sean, lo que hay alrededor, los que nos dedicamos a este terreno, cómo la relación ayuda o quizás es el centro del proceso de transformación y el proceso de sanarse. Miraremos por qué. Entonces diría por ahí que la relación terapéutica, o más bien el encuentro existencial entre la persona del terapeuta y la persona del consultante, es la pieza fundamental de todas las posturas humanistas y existenciales. Viktor Frankl, que yo hablo bastante de él, es un referente para mí, dice que el encuentro terapéutico se da a través de la singularidad y unicidad de la personalidad tanto del paciente como la singularidad y la personalidad del terapeuta. Y aquí viene algo muy importante. Cuando hablamos de la singularidad, estamos hablando de que el otro es un legítimo otro y que la relación terapéutica deberíamos permitir que el otro sea un otro. Y debemos permitirnos a nosotros como terapeutas ser nosotros. Porque solo en el encuentro terapéutico es que podemos realmente ser auténticos. Las posturas existenciales piensan que cuando esto no se da de la forma auténtica, ahí es donde aparecen los procesos transferenciales, como que empiezo yo a poner cosas sobre mi terapeuta o pongo cosas sobre mi consultante que quizás desvirtúan un poco, al menos la postura existencial, que es lo que nos compete hoy acá. A ver, acá. Listo. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ir desmenuzando esto. La relación terapéutica solo es posible cuando reconozco al otro como humano. Otro, independiente de la propia mente del terapeuta. Aquí viene algo particular. Muchas veces caemos en la tentación de que el otro vea lo que yo veo, de que el otro entienda lo que yo entiendo. Y en esa medida, a veces termino forzando cosas que quizás no están o no son coherentes para mi consultante. Por eso el otro es un otro. Yo debo invitarme a que el otro pueda ser. Y como veremos en breve,
a veces yo no dejo ser al otro, pongo eso entre comillas, con mis gestos, con mis juicios. Yo he escuchado gente que dice, me regañaron en la terapia. Sí, dice, ¿te regañaron? ¿Cómo es eso que te regañan? ¿Sí? El otro no tiene que pensar como yo pienso. El otro no tiene que actuar como yo creo que debe actuar. Así que recibir al otro en un mundo relacional es recibirle tal cual es. No para que, no para que siga siendo lo que es, sino para que tenga siempre la posibilidad de ser alguien más. O sea, diría Rogers, solo cuando la persona se acepta, y seguramente cuando la aceptamos, es que puede empezar su proceso real de transformación. Solo cuando un alcohólico acepta que tiene un problema con el alcohol, es que puede empezar un proceso de transformación. Pero a veces nosotros queremos, o más bien no logramos diferenciarnos, esta capacidad de autotrascendencia, diferenciarme del otro. ¿Sí? Eso nos lleva a algo bellísimo, y es que entonces necesitamos entender quién es el otro, entrar a su mundo, entrar a eso auténtico que hay allá. Y nos vamos a descubrir con cosas bellísimas, luces importantes y sombras importantes. A tal cabo que podamos estar preparados para recibir incluso todo ello. No sé si por ahí está una persona a la que aprecio bastante, pero ella me decía algo en el proceso terapéutico que llevamos, y me contó algo que para ella era como, si le cuento esto a mi terapeuta, y contó algo que fue recibido, que fue tratado de entender desde su mundo, y terminó la sesión diciendo, no me sentí juzgada. Y creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Me sentí recibida con apertura, incluso algo que yo pensaba que estaba mal en mí, y resulta que puedo tomar eso a mi favor. Ahí es donde está la relación terapéutica, tener esa capacidad de entrega y a la vez de diferenciación para poder estar con toda la totalidad de quién es el otro. Pero ojo, con mi propia totalidad, porque a mí también me van a pasar cosas, ¿sí? A mí también se me van a mover elementos. Y en un mundo relacional, yo tengo que estar dispuesto a ese proceso, incluso a yo ser tocado por el proceso e incluso invitado a mi transformación. Desde esta perspectiva entonces relacional, cada palabra, cada gesto, cada acción, todo lo que emerja, emerge de un mundo relacional. Si emerge una fantasía, un pensamiento, algo privado, emerge de un mundo relacional. Creemos a veces que solo lo que emerge de lo relacional es lo interesante, es lo bondadoso, es lo bonito, pero a veces también emergen cosas fuertes y complejas. Y ahí donde está la confusión. Que si emerge algo complejo que quizás limita el proceso de lo terapéutico, el otro se está resistiendo. Y me excluyo de la relación. No, si el otro se está resistiendo frente a mí. Porque en ese momento yo soy el mundo para esa persona. Soy el mundo que observa, soy el mundo que escucha, soy el mundo que quizás puede llegar a juzgar. Entonces, del mundo relacional emerge todo eso. Y el otro puede sentirse como mi consultante que se sintió recibida, o puede sentirse como seguramente otros consultantes que pueden haber percibido que algo no funcionó bien. Y créanme, que hacemos todo lo necesario para que la relación esté en el centro, y aún así a veces el otro percibe
que no fue lo suficientemente recibido. ¿Sí? Y eso emerge del mundo relacional. Y cuando eso pasa, necesitamos poner el foco en nosotros. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Desde qué lugar hice? ¿Desde qué lugar dejé de hacer? Para no solamente pensar que es el otro el que se está esquivando o el otro que se está resistiendo. Todos estos elementos, o muchos de estos elementos, está en un artículo que escribí, que les contaba en la primera masterclass sobre mi trabajo de maestría, y que le enviamos el artículo a todos los que se inscribieron a las primeras masterclass. Si hay alguien que quizá no le llegó, seguro nos puede escribir, porque muchos de estos elementos que estamos hablando acá están ahí. En términos más académicos, todos estos temas más terapéuticos de la relación, el encuentro terapéutico, emergen de un gran personaje que se llamó Martin Buber. Una persona bastante metida en el mundo de lo existencial, y él habla de la relación yo-tú. Y dice que la relación yo-tú, ambas con mayúsculas, yo-tú es una relación muy al estilo de lo que estamos hablando. Una relación donde yo soy yo, tú eres tú, y juntos hacemos que pasen cosas, por supuesto, en beneficio de mi consultante o aquella persona que está en su proceso de transformación. Pero a veces, la relación yo-tú con mayúsculas termina convirtiéndose en relaciones yo-tú con minúsculas. ¿Qué es una relación yo-tú en minúsculas? Una relación donde yo soy el que sé y tú el ignorante. Una relación donde yo tengo poder y tú no tienes poder. Una relación donde tú debes transformarte, pero yo estoy ya acabado. Esa no es una relación, al menos no terapéutica, desde las posturas humanistas existenciales. Desde esta postura hay cierta simetría. Por supuesto, el otro es el consultante, Rogers diría cliente, que viene a pagar por un servicio. Y se supone que yo soy el profesional y que yo tengo unos elementos para apoyar ese servicio que estás pagando. Hasta ahí está claro. Pero hay una simetría en el terreno relacional. Somos dos humanos que están allí en interacción, y como dos químicos que cuando se tocan ambos salen transformados, y más o menos es el mundo de la relación en la terapia. Entonces, diría por acá Martínez, lo relacional en psicoterapia implica un doble foco, ya lo dijimos. Uno hacia este proceso terapéutico, la relación hacia el consultante, pero también la relación con mi propia historia. Yo tengo la fortuna de atender a muchos psicólogos y tengo la fortuna de escuchar sus historias cuando ellos dicen, esto me movió y me trae acá, porque esto es mío y debo hacerme cargo. Y yo lo aplaudo y digo, qué interesante que puedas hacerte cargo de tu historia. ¿Sí? Aún así, eso emergió de un proceso relacional con tu consultante. ¿Sí? Pero hacernos cargo de nuestro proceso es vital. Cómo se va co-creando cuando yo me hago cargo y el otro se hace cargo. Empezamos a generar una relación de un nivel segurísimo, donde aparece algo que es muy, muy importante, que es la confianza, la adherencia al tratamiento y de hablar de temas que a veces no son sencillos de hablar en las primeras consultas. Cuando se fortalece la relación terapéutica, nos damos la posibilidad de hacer algo realmente distinto, realmente aún más profundo, que nos permita ir a otros escenarios que quizás en otros procesos no se dan. Entonces, aparecen algunos
algunos tipsitos que ya varios teóricos nos han regalado y traigámoslos a colación para que podamos seguramente reflexionar sobre ellos. Diría Rogers que una de las características más importantes que debe tener un terapeuta es la aceptación incondicional por el cliente. Ojo, hay mucha gente que ha malinterpretado esta aseveración. Aceptar incondicionalmente a nuestro consultante es ser empático con lo que le está pasando. No es aceptar sus errores y que siga igual. No es aceptar sus disociaciones y que siga golpeando a su amigo. No, eso no es aceptación incondicional. Perdón la palabra, eso es estupidez. ¿Sí? Perdón que lo diga de esa forma. Aceptar incondicionalmente es ¿para qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que no ha descubierto? ¿Qué es lo que no ha emergido? Que todavía camina senderos por caminos empedreados. Y aceptarlo incondicionalmente es tomarme de su mano y decir, vamos a ir hasta donde tengamos que ir para poder redescubrir esto y hacer algo diferente. Aceptarlo incondicionalmente no es, ok, pues seguirle pegando. Te acepto como pegador y como violento. No, eso no es aceptación incondicional. Y hay gente, incluso teóricos, que han malinterpretado la premisa de Rogers. Es aceptarle, es recibirle, es ser auténtico, es ser empático, que no es lo mismo que simpático, ¿sí? Es la empatía de poder entender desde el mundo del otro, desde la comprensión, lo que el otro le está sucediendo. Acercarme hacia su universo. Comprender el mundo interno del cliente es también entender, como diría Rollo May, que el terapeuta tiene muchos pacientes, pero el paciente tiene solo un terapeuta. Y esto es vital, porque cuando estamos muy atentos al mundo relacional, sabemos que si mi palabra, si aquello que yo dije impactó o no al otro, puedo indagar a ver si eso que dije hizo sentido o no. Puedo indagar si esa herramienta, si esa intervención que yo haya hecho se ajusta a lo que la persona necesita. Y es allí donde puedo indagar en el mundo relacional para no caer, como dijimos en la primera masterclass, en elementos iatrogénicos o hacer un mal mayor a la persona que viene a nuestro consultorio. Vamos a hacer un alto allí un momento, porque vamos a continuar con todos estos tipsitos que vamos a dejar alrededor de lo que es la relación terapéutica. Pero sí quisiéramos hacer un alto para preguntarnos qué piensan de esto, qué duda hay, qué inquietud, qué aseveración, o algo que podamos debatir incluso. Si alguien quiere comentar algo, puede eso. Por ahí ya Alejandra levantó la mano. Hola, buenas noches para todos. Ay, Alex, a mí ese tema como que me moviliza bastante, ¿cierto? Porque es, justamente lo hablaba aquel día, creo que exactamente con una consultante, y es que ese proceso como tal de aprendizaje en cuanto a la psicoterapia, ser psicoterapeuta, se nutre mucho en eso, ¿no? En esa relación terapéutica que nosotros establecemos con esas personas que vienen a consultar con nosotros, que vienen por una orientación y en ocasiones ni vienen por una orientación, sino que vienen por un espacio de escucha, ¿no? Y un espacio de escucha desde ese foco neutral, desde permitirse reconocer aquellas cosas que no se permiten reconocer en otros espacios, ¿sí? Y nosotros escuchar como terapeutas de esa manera neutral, realmente escuchar sin querer juzgar, sin querer imponer un concepto al otro, nos permite conocer y reconocer en ese otro qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le está generando esa movilización? Y no suponer que porque al consultante X le generó una movilización similar Y, a mi consultante le va a generar la misma movilización
por la misma situación, ¿no? Ujú. Entonces, como ese elemento de neutralidad, de escucha, de incondicionalidad de los términos, Alexander, que tú lo refieres, es realmente lo que permite llevar un proceso limpio, ¿no? Llevar un proceso desde el amor y desde ese amor poder lograr reconocer que no es a mis tiempos, ¿no? No es al tiempo que el terapeuta quiere que el consultante reconozca X o Y proceso emocional, sino que es el tiempo en el que el consultante a lo largo del proceso, no se sabe a cuántas consultas, esté preparado para afrontar, ¿no? Para Así es. afrontar aquellas cosas que lo movilizan y para reconocer que esas cosas han hecho parte del proceso de vida. Entonces, sí conecto muchísimo con lo que estás diciendo y te lo agradezco. Sabes que para mí eres un gran maestro porque creo que esa relación terapéutica es la que nos construye, ¿no? La que nos construye a nosotros como terapeutas, porque en ocasiones se puede creer que nosotros le brindamos demasiado al consultante, ¿no? Pero creo que el doble nos lo termina brindando el consultante a nosotros. Gracias, Alejandra. Has dicho cosas muy importantes y quisiera tomar algo de lo que dices porque no podemos caer en algunas confusiones, ¿no? O sea, cuando hablamos de neutralidad, hablamos de ese espacio en el que no lanzamos un juicio inmediatamente, en el que no hacemos aseveraciones porque queremos primero entender qué hay allá, qué es lo que está queriendo decirme, qué es lo que necesito entender. Como dirían por ahí en el coaching, cucharear un poquitico más para saber qué es. Neutralidad no es cara de póker. Cuéntame más. No, esa neutralidad es terrible, porque el otro no se siente recibido, ¿sí? El otro no siente que hay una resonancia frente a eso. Es como que acaba de morir mi madre. ¿Y cómo estás? ¿Sí? No, ser auténtico es que me acaban de decir que hay una pérdida, quizás de las más complejas que alguien puede tener. ¿Qué pasa en Alexander al recibir algo de eso? Medianamente hay algo que me toca, hay algo que me pasa frente a eso. Ya sea porque quizás yo perdí a mi madre, ya sea porque un día la perderé. Y no se trata de que yo ponga mis cosas allí, se trata de que en el mundo relacional yo también siento. Esto lo siento de tal forma que me está movilizando. Ve a tu terapia, ve a donde tu psicólogo y hazte cargo. Lo pongo allí. Aún así, muchas posturas creen que hay un beneficio de las acciones, ¿sí? A mí me pasa esto cuando tú me estás contando esto. ¿Sí? Me sucede esto cuando tú dices esto. Si el beneficio del otro, la autorrevelación para nosotros es válida. Simplemente para hablar de mis conocimientos o de mis historias, ser escuchado, pues busca tu terapeuta, ¿sí? Por eso esto es un arte, es un arte. No hay una fórmula donde uno dice, la relación se construye de esta forma y a la tercera ya estará la relación lista y chuleada. No, pues no es así. ¿Bien? ¿Quién más? Si tiene algún comentario, alguna idea de los estudiantes allá con Alexandra. Joana. Hola Alex y compañeros. Quería preguntarte, Alex, si en tu práctica tú te permites, digamos, dar consejos o orientar el proceso en el sentido de que el proceso no puede ser, digamos, eterno, ¿no? O demasiado extenso. No sé si podrías como ilustrarnos un poco en ese sentido. ¿Qué tan extenso tendría que ser el proceso de la persona y si tú te permites regular e ir como llevando hacia la persona hacia un posible cierre para que no sea un proceso de años y años y años con el terapeuta? No sé si se comprende mi idea. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Ale.
Primero, habrá que decir, como Alejandra bien lo expuso, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos del consultante, ¿sí? Pero por supuesto que no podemos tomar una decisión que seguramente es clave, existencial y darnos 10 años para tomarlo. Por supuesto que no. Por eso allí lo que sucede en nosotros, ya te doy la palabra, Alexandra, lo que sucede en nosotros, en el mundo relacional, del proceso terapéutico en favor de nuestro consultante, puede ser de mucha ayuda. Ejemplo, puedo decir, mira, Joana, llevamos 3 meses hablando de esto, has dicho esto, has dicho esto, esto. Tu interés cuando llegaste era alcanzar esta decisión. ¿Tú cómo ves el proceso? Y la persona hará su discernimiento. Y si la relación está fortalecida, quizás puedas darte la licencia de decir, mira, yo lo estoy viendo de esta forma. ¿Tú crees que lo que estoy viendo tiene sentido para ti o no? Y la persona quizás diga, sí, tiene mucho sentido. La verdad, a veces como que necesito el empujoncito, ¿sí? O diga, no, Alexander, estás equivocado. La verdad es que yo necesito tomarme mi tiempo, yo estoy bien, estoy tranquila con la cosa como va, y yo le sigo al otro. No soy ingenuo como terapeuta. Quizás yo puedo decir, está dilatando, quizás, ¿sí? Y quizás lo ponga nuevamente sobre la mesa. No soy ingenuo, pero le sigo, porque creo en el otro. Y creo que el otro tiene los elementos necesarios para su proceso de transformación. Si juntos nos hemos puesto una intencionalidad o nos hemos puesto unas metas, juntos la miramos, ¿sí? O sea, es un mundo relacional. ¿Qué sucede con esto? Que cuando yo soy transparente con el otro no tiene que poner cosas sobre mí. Uy, me está mirando como mi padre, ya me va a enjuiciar, ¿sí? No, yo digo, mira, esto me pasa. Tú me hablas de esa forma y hasta me asusto. ¿Será que esto que me está pasando a mí es lo que le pasa a la gente allá afuera con tus colaboradores? Y quizás diga, quizás es eso. Ahora entiendo. Pero no hay una fórmula. Para responderte de forma directa, sí, hay momentos en los que hay que decir, esto se está dilatando, o al menos de acuerdo a lo que tú planteaste la primera vez y de acuerdo a lo que estamos sintiendo, parece que necesitamos tomar decisiones con más severidad, ¿sí? Nos podemos permitir eso. Quizás no ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera sesión. Necesitamos que la relación terapéutica esté fortalecida. Espero haber contestado, Joan. Y Alex, Alexandra, gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? te escuchamos. Un poquito lejito, pero te escuchamos. Qué lástima que no tengo cámara, pero te mandé unas foticos para que sepas quiénes estamos contigo. Maravilloso. Yo quería hablar de la autorreferenciación. Ese es un proceso que viene desde lo sistémico y desde el enfoque, desde el pensamiento complejo. Y yo les digo a mis estudiantes, no tengan temor cuando sientan que algo les conmueve, por ejemplo. Entonces, el mito de que no puedes llorar. Evidentemente no puedes ponerte a llorar a mares, pero si a ti te conmueve, tú puedes decirlo, tu historia me conmueve y eso es autorreferenciarse. Entonces, siento que es un buen espacio este de aprendizaje para para desmitificar eso de que el psicólogo es el que todo lo sabe, todo lo puede, y romper con ese temor de no saber, ¿sí? Es una apuesta también. Siento que la relación terapéutica es como un tercero. Es como cuando se trabaja con las parejas. En las parejas la relación es un tercero. Eres tú, soy yo, y la relación es el tercero que tenemos que cuidar. La relación terapéutica es igual. Entonces debemos cuidarla y así mismo se fortalece. Y hablando un poco de la neutralidad, también me recuerda a este autor Maturana, que habla de la objetividad entre paréntesis.
que realmente no podemos ser tan objetivos los psicólogos, ¿sí? Sino que él habla de una objetividad entre paréntesis, porque somos seres vivos, somos seres vivientes, seres relacionales, que de alguna manera nos vamos a tocar con esas historias. Qué bonito, Alexandra. Muchas gracias por tu aporte. Por supuesto, somos humanos. Los humanos sentimos cosas. Ahora, si ese llanto es el llanto desde la pérdida que yo tuve, desde la herida profunda que no ha sanado, desde eso que yo no he resuelto, pues es un llanto que debo ir y trabajar con mi terapeuta. Si yo utilizo al otro para resolver mi herida, para decirle y contarle en 40 minutos todo lo que a mí me pasó, pues el otro está pagándome la terapia a mí. Y esa no sería la idea. ¿Sí? En cuanto a la objetividad, si este es un terreno que hace muchísimo se viene trabajando. ¿Sí? Maturana lo retoma de Husserl y Heidegger. ¿Sí? Esa fue la contradicción o la lucha entre Husserl y Heidegger, que fueron dos de las teorías fenomenológicas. Husserl decía, hay que poner en paréntesis nuestra interpretación. ¿Sí? Y Heidegger le dice, es imposible poner entre paréntesis la interpretación. Somos seres interpretativos. Al final de la obra de Husserl, Husserl le dice a Heidegger, quizás es imposible, pero vale la pena intentarlo. ¿Sí? Porque es cierto, necesitamos buscar cierta objetividad, pero está permeada por nuestra subjetividad sí o sí, por nuestra historia, por nuestro saber, incluso por nuestro enfoque terapéutico. Todo eso está ahí. Y debemos reconocerlo para hacernos cargo de cómo sumo o cómo me distancio y me diferencio de eso. Gracias, Alexandra, grandes aportes. Vamos a Gracias a ti. continuar. Vamos a continuar con algunos elementos que son muy enriquecedores a la hora de trabajar con nuestros consultantes. ¿Ve mi pantalla? Algunos saberes y actitudes. Sí. Perfecto. Vamos con nuestra primer saber o actitud que deben hacerse presentes en la relación terapéutica. A ver. La primera, saber acoger. ¿Sí? ¿Qué es acoger? Es convidar al otro para que sea él mismo, sintiéndose a gusto con nuestra presencia. Hay gente que no se siente a gusto con la presencia del otro, ¿no? Con esa mirada a veces del supuesto saber, ¿no? O de yo tengo aquí el poder, esta es mi terapia, ¿no? Esos gestos, esa mirada, esos movimientos, a veces no acogen lo suficiente. Saber escuchar, que es otra de las actitudes como que vendrán ahorita, es muy importante poder tener una atención plena con lo que el otro dice. Acoger es, ¿qué es esto que me está diciendo? Cuando me dice, estoy con la depre, ¿qué es eso? Y no quedarme con mi idea de qué es la depre, porque quizás lo que le está pasando al otro es que tiene tristeza, porque no es depresión como yo lo tengo concebido en mi cabeza. Y quizás digo, depresión, entonces hay que intervenir de esta forma, cuando quizás lo que le está pasando al otro es algo totalmente diferente. Saber empatizar. La comprensión empática es quizás de las fuentes más importantes a la hora de trabajar en un mundo relacional y en un mundo relacional terapéutico. Esta actitud del terapeuta es importantísima. Cómo eso que le pasa al otro me toca. Empatizar es todo lo contrario a la cara de póker que hablábamos ahorita. Que en mí no suceda nada. No, en mí suceden muchas cosas. A veces los estudiantes, cuando yo les daba clase de humanismo y les decía esto, ellos se ponían así como muy, ya, ¿qué estás diciendo? Pero los psicólogos nos enojamos, sí, se enoja uno. Y no voy a ir a regañar al otro, pero pasa en mí el enojo. ¿Qué sucede con esto? Los psicólogos nos asombramos de ciertas cosas.
Hay momentos donde suceden cosas en nosotros que uno dice, ¿y esto qué es? Y todo eso pasa en mí frente al otro. Y si algo de eso le hace sentido y aporta a la relación terapéutica, magnífico, y lo ponemos a su servicio. Si no, lo llevaré a mi proceso terapéutico. ¿No? Saber escuchar, tan obvio como, claro, pues si sos psicólogo tenés que saber escuchar. Si sos terapeuta, ¿cómo no? Pero a veces oímos y no escuchamos. Escuchar significa estar disponibles sin algo preconcebido. Sin algo preconcebido. Dicen por ahí algunos teóricos, es saber ecualizar, ¿sí? Antes de. Ejemplo, hay gente que dice, mira, perdí mi trabajo, estoy separándome y ayer se murió mi gatico. Y uno dice, ah, claro, pues, a ver, vamos a trabajar acerca de tu separación. Y la gente dice, no, vine acá a trabajar la pérdida de mi gatico. Es lo que más me moviliza hoy. Pero no, uno ya tiene todo preconcebido. Esto es lo más importante que hay que trabajar. Y a veces no es así. Escuchar es estar atento al otro para qué es lo que necesita realmente el otro. Ahora, no soy ingenuo. Seguramente en algún momento hablar de mi gatico es una forma también de desentender lo otro. Y se lo preguntaré y se lo pondré sobre la mesa. Y si el otro, desde su autenticidad, me dice, yo necesito traer a mi gatico, trabajaremos la pérdida del gatico. Ya llegará el momento en que se aborde el tema, otros temas que seguramente sean pertinentes. Y no se escucha solamente con nuestros oídos, se escucha con nuestro cuerpo, con nuestra postura, ¿sí? Con las palabras que se resuenan frente al otro. Es como decir, mi consultante me dice, es que hay algo que en la panza que me dice que no es por ahí. Y yo le digo, ¿y eso que pasa en tu barriga? ¿Sí? Y quizás ya cambiarle panza por barriga es una forma de no escuchar. Es una forma de no estar atento al otro. ¿Sí? Hay unas historias de algunos terapeutas que se quedaban dormidos dentro del proceso terapéutico. ¿Sí? Y les decían, ¿pero por qué te quedas dormido? Y decían, no, es que el inconsciente sabe qué es importante y qué no, por eso uno se queda dormido. Sí, como que es extraño, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Saber observar y saber estar atentos. Hay una carita, no sé si de llanto o de risa, de Alexander. Saber observar y estar atentos es estar atentos al movimiento vivencial que manifiesta el otro. A veces el que se sonroje, el que sus ojos se encharquen, el que cambien una posición de su cuerpo, el que miren hacia cierto lugar, nos dice elementos que quizás pueden ser lindos e interesantes para que ese proceso terapéutico tenga mayor relieve, ¿sí? Por supuesto, estar atentos tampoco es estar vigilantes. Está moviendo el pie izquierdo, eso tiene que ver con... No, pues no es estar vigilante, porque eso también sería inauténtico. Es en la relación auténtica que encuentro, que veo, que experimento como interlocutor del otro. ¿Sí? Y que haya esa reciprocidad, en ese estar observando y atentos los unos a los otros. Nuestros silencios, ¿sí? Nuestro timing. A veces yo voy demasiado acelerado, el otro va un poco más lento. Cómo entrar a su mundo para después invitarle quizás a algo diferente. Todo eso tiene que ver con saber observar y estar atentos. Saber indagar y cuestionar, algo muy importante. El terapeuta a veces toma iniciativas en profundizar en ciertas cosas y eso ayuda a enriquecer. A veces lo que dejamos es pasar, 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 pasar. Y quizás no indago o cuestiono a cosas que quizás requieren profundidad.
Sucede mucho con personas que les encanta hablar excesivamente, ¿sí? Y como que pasan 30, 40 minutos y como que todavía no llegamos a algo concreto. Quizás tenga la necesidad de hablar, pero cuando esto se vuelve recurrente, es importante hacer ciertos saltos. Vení, dame un minuto que esto no me quedó lo suficientemente claro. Vení, me estoy perdiendo con esto. Cuando dices esto, ¿a qué se debe? ¿De qué se trata? Indagar. A veces, y esto es muy interesante, estar atentos, presentes. Todo lo que ya hemos dicho nos ayuda a recordar los casos y a veces evolucionamos, tenemos nuestras notas, pero por supuesto que en la evolución y en las notas no está todo. Pero si hemos escuchado adecuadamente, nos llega la información y eso es súper bonito. Y ahí es donde podemos quizás hasta cuestionar. Vení, pero dijiste esto, estás diciendo esto, pero la semana pasada me dijiste esto. ¿Cómo es? Porque suena desde acá contradictorio. Y el otro dice, sí, es que a veces me pasa, ¿no? Pero ese cuestionar tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, con estar ahí presentes y atentos. Saber orientar y estimular, que es distinto a ser directivo. Al menos desde esta postura, lo que intentamos es señalar, mostrar, pero por supuesto es el otro quien está en el timón del barco. El otro es el que dirá hacia dónde quiere ir, yo señalaré de acuerdo a lo que el otro ha dicho. O sea, tomo elementos del consultante y lo ponemos sobre la mesa. Has dicho esto, esto, esto y esto. ¿Hacia dónde quieres ir? Y es él el que tiene el saber, es ella la que tiene el saber. Entonces el paciente que busca ayuda psicológica a veces está pasando por periodos de desencuentro, como que tiene demasiadas cosas en su cabeza y orientar, estimular, diferenciar, esto es con esto, esto es con esto, esto es con esto, desde lo que dice el consultante o desde las preguntas que promovemos, es muy interesante que la gente pueda salir de la sesión sintiendo de que no sigue avasallado por todo su sentir o por toda su hiperreflexión o por toda su emoción, sino que podamos decir, esto tiene que ver con la pérdida de ático, esto tiene que ver con tu separación, esto quizás tiene que ver con, o en su defecto, quizás sería mejor hacerle preguntas alrededor de todo esto hasta que podamos concluir y ahí saber orientar y estimular. ¿Estimular qué? El proceso de cambio, la transformación. Y esto tiene que ver con lo que hablamos ahorita. Saber ser objetivo implica poner en paréntesis, por lo menos momentáneamente, nuestra propia subjetividad para ver el objeto sin prejuicios. Ya hicimos la claridad. Aún así, somos seres interpretativos, somos seres que tienden a hacer juicios. ¿Sí? Ok. Y aquí viene, por último, dos elementos sumamente interesantes, que es la presencia y la apertura. Son dos pilares fundamentales desde estas premisas. Si un terapeuta desea realmente favorecer un encuentro genuino con su consultante, debe hacer algo más que observarlo y escucharlo. ¿Qué es estar presente? ¿Qué es estar ahí? ¿Cómo de forma íntima y auténtica puedo estar ahí sin ser pasivo? Presencia es atender. Básicamente estas dos palabras es el resumen de todos estos tipsitos que hemos puesto a consideración de lo que significa la relación terapéutica. Sin esconder, sin máscaras, siendo transparentes. Y esto pues ahí, pues no hay una fórmula matemática, pero sí hay ciertos entrenamientos que nos ayudan un poco a sostener la presencia, a estar en apertura y seguramente tener los tiempos suficientes y necesarios para lograrlo. No es muy sencillo cuando tenemos, no sé, yo he tenido estudiantes que he acompañado en práctica, yo he tenido psicólogos, ¿no?, que trabajan en ciertas instituciones donde tienen que atender 12 personas, 14 personas. Me dice,
¿Cómo hacen? ¿Sí? El tiempo se acabó. Es complejo, ¿no? A sostener la presencia y la apertura desde esa visión. Ojalá las cosas salgan lo mejor posible para las personas que esa es su opción y segurísimo puedan dar lo mejor de sí. Todo esto en términos existenciales, pero vamos a dar un brinquito para terminar esta masterclass. Y es que en términos transpersonales, también hay otra premisa y otra postura que vamos a dejar flotando, porque meternos ahí seguramente el tiempo no nos daría lo suficiente. También hay una presencia no dual. Voy a explicar un poco esto. Vamos a leer el concepto y vamos a explicar. La presencia no dual es una conciencia relacional, pero que está basada en una profunda intuición que ambos, tanto terapeuta como consultante, provienen de una fuente mayor, inconmensurable. Dos gotas del mismo océano que paradójicamente se encuentran para verse en el otro. Somos uno y lo mismo. Voy a explicar esto. En términos transpersonales, en estos terrenos más espirituales, hay muchas experiencias que se pueden llegar a tener de quiénes somos realmente, más allá del nombre, más allá del estatus, más allá del rol. Y cuando nos metemos en este tipo de entrenamientos y experiencias, nos topamos con un componente espiritual. Dirían algunas posturas, nos encontramos con las fuentes causales de todo, especialmente posturas más que tienen dentro de su cimiento los estados no ordinarios de conciencia o los estados que alcanzamos a través de la meditación o de alguna tecnología de lo sagrado. Y la mayoría de las personas que tienen ese tipo de experiencias relatan que hay algo mayor que nos trasciende y que cuando nos metemos ahí, la sensación de beatitud, la sensación de tener y de proveer, de ser, de que nos provee esa experiencia de algo que es innombrable, nos topamos con conceptos que pueden llegar a tener vestigios religiosos o espirituales. Y en últimas, lo que terminamos diciendo es que pareciera que todos provenimos de una fuente mayor. Y que como dos goticas de agua, parece que somos individuos, pero realmente esas goticas vienen de la misma fuente y son lo mismo. Esta postura, y ojalá experiencia, porque no es un concepto que, ay, sí vamos a trabajar desde este concepto, sino que tener este tipo de experiencias nos ayudan a que haya una relación donde no te estoy apoyando, si somos uno y lo mismo, realmente, paradójicamente, estoy trabajando con el ser, en lo más ontológico de esa palabra. Esto suena un poco romántico, pero podríamos decir que no te estoy apoyando, estoy apoyando todo el proceso de transformación cósmica que hay alrededor de esto. Y sí, a menos a mí me suena romántico, bastante lejano, pero al menos si me lo preguntaran, he tenido un par de vestigios de eso. He bebido de a poquito de esa fuente y al menos como intuición parece bastante poderoso e interesante. Esto hace que el trabajo con un otro sea muy, muy diferente. ¿Sí? Que la compasión por el otro sea realmente distinta. Que en verdad empecemos a tener un proyecto, una misión de trabajo. Voy a desandar esa idea. Que no sea una misión como un trabajo, sino como una misión realmente trascendente.
En esa medida, ser psicólogo, coach, terapeuta, toma un matiz realmente distinto en el terreno relacional. Ahí nos podríamos quedar debatiendo, pero bueno, lo dejo de último para que quede flotando, porque a mi juicio es bastante interesante cuando nos empezamos a meter, especialmente, más que conceptualmente, experiencialmente aquí. Ok. Comentarios, inquietudes alrededor de esta última parte. Nos hemos pasado 10 minutos, lo siento. ¿Algún comentario para cerrar esta última parte? Acá dicen que excelente, que muy buena apreciación y les digo que se arriesguen a hablar, pero no quieren. Ok. Bien, muchas gracias a ustedes. Qué lindo, Alexandra, que hayas hecho esta clase y que podamos aportar un poquito a esos procesos. Un saludo especial a todos estos estudiantes que un día serán psicólogos, segurísimo, ayudando a la transformación humana. Y bueno, lo que esté en mis manos para aportarles, bienvenido. Por favor, síganos en nuestras redes. Aprovecho aquí el ratico, lo voy a dejar aquí en el chat, @Kelan Integral. Ahí subimos contenido interesante para psicólogos, para terapeutas, para personas en general. Segurísimo estaría lindo si nos siguen ahí en nuestro Instagram. Juan Steven pone por ahí una manito y no sé si está levantando la mano, Juan Esteban. Sí, quería decir que muchas gracias por lo que presentaste, porque la verdad, digamos, en mi caso es como un alivio poder escuchar, digamos, desde otra forma de poder atender al paciente, ¿sí? No siempre de esa manera cerrada y que por lo general desde el inicio a uno le enseñan de que uno debe ser más bien un poco cerrado a las cosas, de que uno debe ser más centrado en un objetivo, tener un foco y llegar a eso y listo. Que a veces, que nos dicen muchas veces que está mal generar, digamos, como ese feeling con el paciente o tener, digamos, como ese sentimiento de que estoy enganchado aquí. Entonces es como, digamos, de mi parte como estudiante es aliviador y como da un poco de frescura poder conocer eso y saber que hay otra forma de hacer las cosas. Qué bueno. Qué bueno. Por supuesto, eso tiene un encuadre, eso tiene unos límites. No me voy a ir a rumbear con mis consultantes, ¿sí? No me voy a ir a emborrachar con mi paciente. No. Por supuesto, eso tiene un encuadre que ustedes seguramente están aprendiendo en la profesión. Pero si somos humanos allí, y eso es lo más importante, reconocernos humanos, auténticos frente a otro que también es humano y también es auténtico. Gracias, Juan Esteban. Bueno, un gusto para mí, en verdad lo he disfrutado mucho, es un tema que me encanta. Por acá dice Consuelo, gracias Alex, Claudia dice gracias Alex, interesante como siempre, linda clase Alex. Todas estas masterclass van a estar colgadas en nuestro canal de YouTube, Kelan Desarrollo Integral, en YouTube, por si lo quieren compartir y seguramente a veces uno quiere volver a echarle una ojeadita. Lo que está en nuestras manos y felices para los que estén interesados en facilitadores Masterclass, coaching y psicología transpersonal para la transformación humana, bienvenidos siempre. Les mandamos información a los que necesiten. Por ahora, un abrazo grande y que tengan una feliz noche. Dice Jaime, muchas gracias. Valeria, muchas gracias. Para ustedes también, gracias. Gracias. Se cuidan. Chao. Chao, chao. Pero es que no tengo cámara.